Buenos días para todos, mi nombre es Gabriel Durango, yo soy residente del segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Agradecerle al doctor Carlos Barros, que fue el asesor para esta charla, y el título de la presentación del día de hoy es Ayudas diagnósticas en urgencias, cómo impactar en eficiencia sin sacrificar la calidad. La propuesta entonces del día de hoy es hablar entonces sobre unos conceptos claves, hacer un planteamiento de un problema que existe y con el que planteamos pues proponer unas respuestas con la pregunta del título. Posterior a eso hablaremos sobre unas estrategias que puedan ser útiles para responder a esa pregunta, específicamente en tres como aspectos grandes: los sistemas de información, la inteligencia artificial y las pruebas en el punto de atención, o POC por sus siglas en inglés, y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de esos temas, es muy importante diferenciar o hacer la claridad entre esos tres conceptos principales, que es el de eficacia, efectividad y eficiencia. Entonces, cuando hablamos de eficacia, básicamente es la capacidad que tiene un producto de tener un efecto deseado en condiciones ideales y controladas. Eso hace más que todo referencia, y cuando hablamos pues en el ámbito del área de la salud, a lo que son ensayos clínicos controlados, aleatorizados, donde se pueden manipular o se pueden tener controladas ciertas variables que pueden impactar en ese desenlace. Cuando hablamos de la efectividad, básicamente se evalúa cuál es el efecto de esa intervención, pero ya en unas condiciones más de un mundo real, donde no se tiene tanto control de dichas variables. Y la eficiencia vendría a ser como una combinación entre esas dos anteriores, donde se puede obtener los resultados o maximizar esos resultados utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Ese concepto muchas veces va de la mano o se relaciona mucho con lo que es la costo-efectividad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso en salud? Y esa es como la primera parte del planteamiento del problema. Como sabemos, los recursos en los sistemas de salud, independientemente si es un país de ingresos altos, bajos o medios, van a ser limitados. Como lo vemos en esta gráfica, para el 2023, el recurso o los recursos que se destinaron en salud para en Colombia fueron de 21.000 millones de dólares, que corresponde a un 5.9% del total del Producto Interno Bruto, y a un gasto per cápita, es decir, por cada habitante, de $411. Eso se traduce en algo que se nos hace muy familiar, que es la UPC, o unidad por cápita, que es lo que se define que cuesta la afiliación de cada paciente al sistema. Tenemos un precio para régimen subsidiado de alrededor de 1.200.000 y de un régimen contributivo de 1.400.000. Sin embargo, como vemos muchas veces en los medios de comunicación, en las noticias, en nuestro medio, como nos damos cuenta incluso en los servicios en los que nos encontramos, hay una crisis, específicamente en la parte financiera del sistema de la salud, que viene desde hace muchos años y que ha ocasionado diferentes dificultades en la atención de pacientes, cierres de hospitales, despidos de trabajadores, entre otros. Y cuando uno trata como de analizar las causas o buscar en todos esos reportes, en los análisis de los expertos, cuál es como la responsable o el responsable de que eso suceda, se encuentra con muchas cosas, ¿cierto? Insuficiencia de los recursos, específicamente de esa UPC, aumento de la demanda de los servicios por aumento de la carga de enfermedad en la sociedad, entre otras cosas también el aumento de la edad de la población. Se menciona también la corrupción, la intermediación financiera, la falta de regulación de precios. Entonces, surge la siguiente pregunta, y es que si aumentar esos recursos podría solucionar la crisis. Y para eso vamos a hacer entonces referencia a esta gráfica, que es en la que se ve cuál es el gasto de salud per cápita de los distintos países del mundo, estando en azul los más altos y en rojo los más bajos. Y como vemos, Estados Unidos es el principal o el que más gasta en salud, tanto por cápita o según su Producto Interno Bruto, alrededor del 18% para el 2016. Sin embargo, dentro de los países desarrollados o de altos ingresos, es el país que menor tasa de aseguramiento tiene en la población general. Y se ha demostrado que a pesar de que hay una alta inversión en salud o un alto gasto en salud, no se garantiza que se tengan mejores resultados en salud. Cuando uno analiza pues como los problemas o las causas que se mencionan, vemos o encontramos algo muy similar a lo que sucede en nuestro medio, que hay falta de regulación de precios, que hay aumento de la demanda, que hay gastos administrativos indiscriminados, que hay intermediación financiera, lo cual ha dificultado o ha creado pues también esa dificultad del financiamiento incluso en los países desarrollados, como lo es Estados Unidos.
Cuando uno trata como de buscar más allá, como de, habrá algo más que pueda estar explicando, por ejemplo, ese problema financiero, uno encuentra, por ejemplo, estudios como ese que se realizó en el 2018. Eso fue un estudio cross-sectional que se llevó a cabo entre el 2013 y el 2002 en el servicio de urgencias de la Mayo Clinic, que cabe destacar que es un hospital que tiene más de 1000 camas y que cuenta con más de 20 tomógrafos y que se realizan más de 1.000.000 de tomografías al año. Y lo que trataron de mirar era cómo se comportaba el uso de la tomografía en las consultas de urgencias, y lo que se encontró era que había un aumento de 142 por cada 1000 habitantes, de 1000 consultas, perdón, a 169 de 2003 a 2012. Y algo que llamó mucho la atención, particularmente pues en este estudio, era que precisamente aquellas personas que no contaban con algún proveedor de atención primaria, ya sea porque no contaban con un seguro o porque el seguro no incluía ese tipo de servicios, entonces se asociaba con una mayor tasa por cada 100.000 habitantes, por cada 1000 habitantes, consultas a urgencias, perdón, de uso de la tomografía en el servicio de urgencias. Obviamente por la metodología del estudio y porque no se tuvieron en cuenta esas variables, es difícil analizar y definir que solamente eso pueda explicar ese aumento en el uso de las tomografías, pero sirve como un punto de partida para tratar de resolver esa pregunta. Entonces, partiendo de lo que veníamos hablando, sobre ayudas diagnósticas. ¿Será que ese aumento en las ayudas diagnósticas de verdad está justificado en la evidencia científica y en la indicación de los pacientes, o hay algo más que lo pueda estar explicando? Y cuando uno revisa la literatura, digamos que se encuentra que hay como un cierto tipo de omisión sistemática precisamente de esa misma evidencia al momento de la solicitud de ayudas diagnósticas. Eso lleva a que actualmente se trabaje o se manejen esos términos, que es lo de la medicina defensiva y la cultura de la certeza diagnóstica, que ya vamos a mencionar un poco. Cuando se trata de analizar por qué hay omisión de la evidencia científica dentro del personal médico al momento de solicitar ayudas diagnósticas, lo primero, o una de las primeras cosas que se encuentra es la falta del conocimiento, el desconocimiento del costo de los servicios o de las intervenciones que se realizan en el servicio de urgencias, o se encuentran también presiones externas como la solicitud del paciente, la solicitud por parte de otros médicos, por parte del personal administrativo, o incluso, como sucede en algunos centros asistenciales, hay incentivos financieros para la solicitud de ciertas ayudas diagnósticas o la realización de ciertas intervenciones. Cuando hablamos entonces de la medicina defensiva, básicamente hace referencia como a algo que se viene realizando mucho en los últimos años en la medicina, y es en tomar decisiones más en la indicación y el criterio clínico, basadas en, por ejemplo, el miedo a tener demandas o a tener dificultades médico-legales. Sin embargo, se ha encontrado que a pesar de hacer reformas a esos sistemas de responsabilidad civil, no se ha logrado reducir la solicitud de imágenes en los servicios de urgencias, y se sabe que el uso igual de imágenes necesarias en el servicio de urgencias o en cualquier contexto probablemente no protejan a los médicos del todo de la responsabilidad. Por lo que finalmente el objetivo o el principio de actuar de esa manera vemos que no está como muy fundamentado. Existe algo más que se conoce entonces como la cultura de la certeza diagnóstica, y es básicamente esa baja tolerancia que se tiene a la incertidumbre, al no saber qué tenga mi paciente o al quedar con la duda de que mi paciente pueda tener algún diagnóstico, aun cuando sabemos que por las condiciones clínicas y basados en la evidencia probablemente sea o es muy poco probable que se presente ese diagnóstico. Caemos mucho en el error de utilizar la frase de que con eso descartaremos esto o descartaremos al diagnóstico, aun cuando sabemos que la probabilidad pretest puede ser baja. Y también se ha visto como un incentivo, o que se ha centrado más la atención precisamente a llegar al diagnóstico, más que a tener como tal un proceso de atención integral y siguiendo pues como los algoritmos o las recomendaciones de las principales guías, o basándose pues en la evidencia. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que cada año se gastan más de 210.000 millones de dólares en servicios de atención médico que se consideran excesivos, es decir, que probablemente no sean necesarios. Y en una encuesta realizada en el 2015 a nivel nacional, también en Estados Unidos, se encontró que más del 85% de los médicos de los servicios de urgencias tenían la percepción de que en sus servicios se utilizaban de manera indiscriminada las ayudas diagnósticas, tal y como lo vemos en estas gráficas, y vemos que las dos barras de la derecha representan a aquellos que consideraban que se utilizaban muchas o demasiadas ayudas diagnósticas en sus servicios de emergencia.
Incluso el 97% de los participantes en ese estudio reconocieron haber solicitado en algún momento alguna ayuda diagnóstica, y cuando se le indagaba sobre cuáles eran las causas o las motivaciones, encontramos que esas eran como las principales. Lo que habíamos mencionado, el miedo a pasar un diagnóstico, aun cuando se sabe de entrada que tiene una baja probabilidad, evitar procesos o dificultades médico-legales, por las expectativas o precisamente por presiones de la familia del paciente, porque se ha estandarizado esa práctica o se ha estandarizado pues como esa toma de decisiones en el grupo cercano o en el equipo de trabajo del médico, o porque se ha estandarizado incluso en ese servicio de urgencias. Entonces, otra situación en la que solemos ver la solicitud de ayudas diagnósticas innecesarias es cuando se solicitan ayudas diagnósticas repetidas, y eso en particular, por ejemplo, con los pacientes que son remitidos de un centro asistencial a otro. En ese estudio realizado en el 2019 se encontró que cerca del 53% de los pacientes que ingresaban remitidos, dentro de las primeras horas se les realizaban ayudas diagnósticas que ya habían sido realizadas previamente en centro asistencial de donde venían remitidos. El 77% eran estudios de laboratorio, el 14% imágenes, o hasta en un 8% que se realizaban ambos. Aunque no se tuvieran en cuenta las indicaciones de por qué se realizaron esas ayudas diagnósticas o cuál fue el motivo de repetirlas, es decir, no se evaluó la idoneidad de esas ayudas diagnósticas, uno podría llegar a la conclusión de que no toda ayuda diagnóstica repetida es innecesaria, pero es necesario en realidad repetir todas las ayudas diagnósticas. Probablemente la respuesta sea no. ¿Cómo podemos impactar o cómo podemos evitar que eso suceda? Se han creado diferentes sistemas de información, o utilizando, perdón, los sistemas de información, se han creado diferentes estrategias. Una de ellas, por ejemplo, son los sistemas de alertas, como se intentó hacer, por ejemplo, en ese estudio en el 2010, donde se utilizó un sistema de soporte computarizado para la toma de decisiones en un hospital pues, de París entre el 2004 y el 2007. Y lo que se trataba precisamente era impactar en la cantidad de pruebas de serología de VIH, de virus de hepatitis B, perdón, que se realizaban en el servicio, y trataban de evaluar cómo se repetían en el tiempo y si la implementación de ese sistema de alertas iba a disminuir o iba a impactar en esa repetición de ayudas diagnósticas. Se consideraba que la prueba estaba repetida de manera innecesaria cuando se realizaba en menos de 90 días desde la última prueba. Y como vemos en la gráfica de la derecha, desde el 2004 hasta el 2006 había una tendencia al aumento sostenido en la repetición de esa ayuda diagnóstica. Hubo un periodo de ajuste en el que se inició la implementación de ese sistema de alertas, y posteriormente ya se daba como por sentada la implementación de ese sistema, y lo que se encontró era que efectivamente esa tendencia que venía en aumento de un momento a otro paró, y por el contrario se redujeron la tasa pues, de ayudas diagnósticas repetidas y se inició una tendencia pues, como al descenso de las mismas. Sin embargo, pues estos sistemas de alerta, sistemas de información van a tener muchas limitaciones, y lo primero que vamos a encontrar es como lo que vemos aquí a la izquierda, un montón de alertas y un montón de ventanas juntas, que finalmente va a causar algo que se conoce o se denomina como la fatiga de alertas, que conlleva a la anulación sistemática de las mismas sin prestar atención al contenido y sin tomar pues como en cuenta las recomendaciones de las alertas. Se ha propuesto que para esto se deba ajustar la sensibilidad de las mismas y se deba como tratar de crear algoritmos para que se activen, digamos, en un momento apropiado. Sin embargo, esas alertas, por mucho que se trate de ajustar, muchas veces no van a poder evaluar la idoneidad de la solicitud de las ayudas diagnósticas. Y aunque existe literatura que ha descrito la utilidad de esos sistemas de alerta, que han reportado pues como los resultados, el impacto real sobre otros desenlaces importantes como la mortalidad, como la estancia hospitalaria o como ya desenlaces más importantes en materia de salud, no se ha establecido de una manera muy concreta, por lo que no se sabe qué repercusión pueda tener esto pues como tal en la salud de los pacientes. Otra de las propuestas que se ha creado precisamente para controlar esa repetición de ayudas diagnósticas es el concepto de interoperabilidad de la historia clínica, que de hecho es uno de los principios que plantea la OPS dentro de su estrategia como de transformación digital de los sistemas de salud de los distintos países que hacen parte. Incluso la normativa colombiana pues lo establece dentro de sus definiciones, y establece que la interoperabilidad de la historia clínica hace referencia a un concepto que es el ejercicio de la colaboración entre diferentes actores del sistema de salud que puedan intercambiar datos, información o incluso conocimiento en el marco tanto de procesos asistenciales como administrativos.
Con respecto, digamos que no hay como mucha literatura al respecto y no ha sido difícil como evaluar qué impacto puedan tener esos sistemas de historias clínicas unificadas. Sin embargo, aquí en Colombia, pues en el 2002, perdón, se publicó esa revisión, o fue más como un reporte de la experiencia que se tuvo en la ciudad de Bogotá con la integración de los sistemas de historia clínica de los distintos centros asistenciales de la red pública de la ciudad, que estaban divididos como en 4 subredes principales: la subred sur, suroccidente, norte y centro oriente. Y básicamente lo que se hizo fue que se utilizó un bus de servicio empresarial unificado, es decir, que era como el mismo sistema de historia clínica y que había o que permitía el acceso de la historia clínica de los diferentes desde los diferentes centros asistenciales. Eso se articuló con Capital Salud, que era en ese entonces la EPS, pues como tal de régimen subsidiado de la ciudad. Incluso se articuló con los operadores de dispensario de medicamentos, lo cual facilitaba el intercambio de información entre ellos, el acceso más fácil y oportuno a la historia clínica, tanto por parte del personal asistencial como el personal de pacientes. Eso se hizo pues basado como en los estándares de interoperabilidad que se plantean tanto en la normatividad colombiana como en la OPS, y lo que se reporta pues en ese artículo es que para el año, pues para marzo de 2023, eso contaba con un avance del 89% en las distintas subredes del país, pues que era en las distintas subredes de la ciudad, perdón. Sin embargo, como mencioné, pues no sabemos qué impacto pueda tener eso como a largo plazo en los desenlaces importantes o incluso en los costos de la atención de los pacientes. Otra de las estrategias de que me cuestioné si podía tener algún impacto sobre las ayudas diagnósticas es la inteligencia artificial, que es un tema que está pues como tan de moda últimamente y que se ha intentado integrar en diferentes áreas del conocimiento, por supuesto en medicina. Entonces me pregunté si la IA podía optimizar las ayudas diagnósticas, y con respecto sí encontré un par de artículos que han tratado pues como hablar al respecto. Se sabe hoy en día que existen más de 150 productos de inteligencia artificial que se utilizan, por ejemplo, en el campo de la radiología, que muchos de ellos incluso tienen aprobación por parte de la FDA, pero sin embargo la evidencia científica es limitada sobre su rendimiento y sobre sus impactos en los sistemas de salud. En teoría se propone que eso puede hacer que sea más eficiente el flujo de pacientes porque acorta el tiempo de lectura de interpretación de las imágenes, pero también puede impactar en desenlaces en salud importantes como la detención temprana, la reducción tanto de la dosis como el uso de medios de contrastes, el mejoramiento de la precisión diagnóstica y la personalización de los diagnósticos. En ese estudio, por ejemplo, realizado entre el 2017 y 2018, un estudio prospectivo que se llevó a cabo en un hospital en Pakistán, en Karachi, que es un centro de referencia para pacientes con tuberculosis. Se intentó evaluar si un software automatizado en lectura de radiografías podía, o cuál era su rendimiento en el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes que tenían síntomas y sospechas de tuberculosis. Se utilizaron 2 software, el QX3 en su segunda versión y el CAT4-TB en su versión número 6, y en total se evaluaron 2.198 pacientes, que eran todos mayores de 15 años, perdón acá por el error en el signo. De esos 2.187 eran VIH positivos y se tomó como prueba de referencia, como gold estándar, las pruebas microbiológicas, más específicamente el cultivo de esputo positivo para tuberculosis. Y lo que se encontró era que, por ejemplo, ambos sistemas tenían una sensibilidad del 93% para la detección pues, de lesiones sugestivas de tuberculosis, y una sensibilidad una especificidad, perdón, que era menor del 75% para el QX y del 69% para el CAT4. Sin embargo, se encontró que ambos tenían un valor predictivo negativo por encima del 98%, por lo que puede ser pues, una ayuda diagnóstica importante o una herramienta útil para precisamente descartar esos pacientes con baja probabilidad de tener tuberculosis y que tienen una radiografía normal. En ese otro estudio fue un estudio de corte retrospectivo llevado a cabo pues, en un hospital universitario en Múnich entre 2000 y 2018. Se recolectaron en total 563 radiografías de tórax que eran tomadas en el servicio de urgencias, y lo que se pretendía era evaluar si un algoritmo de IA, si la utilización de un algoritmo de IA como soporte en la interpretación de las radiografías de tórax podía mejorar la precisión diagnóstica, por lo menos en la evaluación de esas 4 lesiones principales, que eran las consolidaciones, las neumotórax, los nódulos pulmonares y el derrame pleural. Entonces, se evaluó inicialmente médicos residentes de radiología y de otras especialidades diferentes a radiología,
y se tomaba como control o como estándar de referencia el consenso de radiólogos expertos y certificados en la lectura pues, de radiografías. Entonces lo que se hacía era que en la evaluación inicial, tanto los radiólogos como los residentes, utilizando la escala de Likert, hacían pues como daban su concepto sobre la presencia de las lesiones y sobre la probabilidad de que tuviera el diagnóstico que ellos sospechaban. En esa primera lectura no se tenía acceso, pues en realidad ninguna de las lecturas se tenía acceso a la historia clínica o a imágenes complementarias para apoyar pues, su precisión diagnóstica, y posteriormente se hacía una lectura aproximadamente 12 meses después, pero esa ya sí se hacía con el apoyo de la inteligencia artificial, y lo que se hacía era de una manera como preliminar analizar las imágenes y sugerir o como detectar algún tipo de lesiones para que podían ser compatibles con una de las sospechas iniciales, ya sea la consolidación, la presencia de derrame o la aparición de nódulos, o incluso en algún contexto definir que no se detectaban lesiones. Igualmente, eso era interpretado por los médicos, tanto los residentes como los radiólogos, y finalmente daban como su veredicto, pues, o daban su concepto. Y lo que se encontró era que básicamente en todas eso mejoró la precisión diagnóstica, por lo menos para la detección de neumotórax en los pacientes, o en los médicos, perdón, que no eran residentes de radiología. El área bajo la curva pasó de 0.84 a 0.97, con una P que era estadísticamente significativa. Lo mismo ocurrió para la detección de derrame pleural, que pasó de 0.85 a 0.94. Y para la detección de consolidaciones neumónicas también pasó de 0.83 a 0.92, todos con una P que era estadísticamente significativa. En los residentes de radiología, digamos, no hubo mayor diferencia. Sin embargo, la lectura inicial de estos residentes de radiología de entrada pues era muy alta, pues sin una adecuada precisión diagnóstica, y el aumento pues por eso no se veía como tan significativo. Entonces se concluye posterior a ese estudio de que en entornos en los que no se tenga disponibilidad completa de radiólogos, la inteligencia artificial podría ser una buena herramienta para apoyar la toma de decisiones clínicas. Eso haciendo énfasis de que todavía faltan pues como más estudios para tratar de validar y estandarizar ese tipo de software y ese tipo de herramientas, pero está como una posibilidad, queda abierta como la discusión si en algún momento eso pueda empezar a tomar más lugar en los servicios de urgencias. Otro de los puntos en los que quise también hablar era sobre el uso de las pruebas en el punto de la atención, también conocidas como POCT por sus siglas en inglés, y la pregunta que me quise hacer era si eran costo efectivas la realización de esas pruebas. Entonces, para eso traje, por ejemplo, ese estudio que se realizó pues, en un hospital universitario en Alemania. Es un estudio de corte retrospectivo que tomó en cuenta pacientes que eran atendidos en el servicio de urgencias con sospecha de SARS-CoV-2 de COVID-19 entre el 1 de abril del 2020, empezando la pandemia, hasta el 31 de marzo del 2022. Y acá lo que se evaluó era las pruebas rápidas, que eran PCRs, versus las pruebas convencionales también PCRs. ¿Cuál fue la intención de hacer ese estudio? Precisamente porque en su momento, cuando empezó la pandemia, digamos que había mucha congestión y había mucha saturación en los servicios de urgencias, y muchas veces habían demoras en el diagnóstico por la falta de disponibilidad de pruebas diagnósticas, que hasta el día de hoy sigue siendo la PCR pues como el gold estándar. Y a pesar de que se introdujeron las pruebas antigénicas como una alternativa para hacer un diagnóstico más rápido o más accesible, sabemos que la prueba de antígeno tiene unas debilidades, y entre eso es que su sensibilidad puede ser limitada o puede ser reducida en los primeros días de la infección o cuando ya lleva varios días de la infección. Entonces se tomaron se quiso evaluar la realización de PCRs, pero estas eran pruebas rápidas que se podían realizar en el punto de atención del paciente, es decir, en el mismo servicio de urgencias, y esas pruebas eran trasladadas hasta el servicio pues, de laboratorio como tal de la institución. En total, bueno, lo que querían evaluar entonces eran como 3 desenlaces principales: cuál era el tiempo desde el ingreso del paciente, pues desde que se tomaba la muestra, perdón, hasta que se tenía el resultado; si había pérdidas de ingresos por el aislamiento de los pacientes mientras estaban esperando el resultado de la prueba; y si había diferencia entre los costos totales entre los dos grupos, en los que recibían la prueba rápida y los que recibían la prueba convencional. En total se analizaron 17.875 pacientes, 6.000 más o menos al grupo de PCR convencional y 11.600 al grupo de PCR rápida. Ese no fue un estudio aleatorizado, simplemente era por el criterio del médico que se encontraba en el servicio de urgencias. En total de esos pacientes, 9.600 se quedaron hospitalizados y tuvo una positividad global del 10.7%.
Cuando se analizó entonces el tiempo desde la toma pues, de la muestra hasta el resultado, evidentemente se encontró que la PCR rápida realizada en el punto de atención tenía un promedio pues, de resultado a los 97 minutos, a 1.6 horas, en cambio la PCR convencional en los 965 minutos o a las 14 horas. Como lo podemos ver en esta gráfica, prácticamente desde pasada media hora empezaban a aparecer los primeros resultados positivos en el grupo de la prueba rápida, y antes de las 3-4 horas ya el 100% de los pacientes tenían el resultado. Sin embargo, en el grupo de la PCR convencional esos resultados empezaban a aparecer posterior a las 4 o 5 horas. Entonces, para eso, o teniendo en cuenta eso, se planteó el siguiente desenlace, que era el de los ingresos potencialmente perdidos. Ellos tuvieron en cuenta el tiempo que duraba la sala o el cubículo bloqueado por tener un paciente aislado, y lo que incluía también la estancia del paciente, el aseo y la preparación pues, de la habitación o del cubículo. Para eso se estimó que se demoraba aproximadamente 15 horas, teniendo en cuenta la diferencia entre el grupo de PCR rápida y convencional, y se estimó que según el tiempo que duraba la sala o ese cubículo bloqueado por el aislamiento, en promedio se perdían 421 euros por cada paciente que tiene una PCR negativa. Cuando se analizaron como tal los costos de las pruebas, se encontró que la prueba convencional tenía un precio de 91 euros comparado con los 55 euros que costaba la prueba rápida, y aunque el test como tal era más costoso, el de la prueba rápida, tenían en cuenta otro tipo de costos como los materiales, los costos del personal de enfermería o de traslado que se requerían para el procesamiento y el análisis de las muestras, por lo que se concluyó que la prueba como tal convencional probablemente era más costosa que la rápida pues, realizada en el punto de atención. Sin embargo, este estudio tuvo varias limitaciones, y una de esas fue que no se tuvo en cuenta, por ejemplo, los costos de inversión en infraestructura que se requerían para precisamente implementar la realización de pruebas rápidas. Cuando se analizaron otros desenlaces importantes, como por ejemplo la necesidad de unidad de cuidado intensivo, de alta dependencia, de ventilación mecánica, mortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria, paradójicamente los grupos que tenían o que se les realizaba pruebas rápidas tenían peores desenlaces o les iba peor comparados con los de la PCR convencional. Sin embargo, recordemos que por la metodología del estudio, que fue un estudio retrospectivo, que fue observacional, acá la indicación de realizar la prueba rápida, de realizar la prueba convencional, era por parte del médico tratante. Probablemente pedía pruebas rápidas en aquellos pacientes que estaban más inestables, que estaban gravemente enfermos o que requerían de manera rápida el resultado para tomar decisiones clínicas, y eso podría estar interfiriendo o cegar pues como el resultado global. En ese otro estudio se intentó evaluar entonces el impacto sobre el uso de las pruebas en el punto de la atención en la estancia hospitalaria de los pacientes en un servicio de urgencias. Ese estudio conocido como el SUPOP por sus siglas en francés, un estudio prospectivo. Ese estudio sí fue aleatorizado, pero tuvo una particularidad, y era que se aleatorizaba todo el servicio por semana. Entonces se definía que una semana se iban a hacer pruebas rápidas, otras semanas se iban a hacer pruebas convencionales enviadas al laboratorio central, y así se iban intercalando según pues, la aleatorización. No era igual intercalado pues, uno a uno, sino que era aleatorio. Eso se realizó en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París, un hospital de referencia de más de 1.700 camas, y lo que se evaluaba, como había mencionado, entonces era la realización de pruebas rápidas en el punto de atención o pruebas de laboratorio, todas las pruebas que se utilizaran pues como convencionalmente, función hepática, función renal, iones, hemograma, entre otras. Como lo podemos ver pues acá en esta lista, CPK, troponinas, gases arteriales, procalcitonina, BNP, lipasa. Y lo que se quería evaluar entonces era si eso tiene un impacto en la estancia hospitalaria de los pacientes durante toda esa semana que estaban hospitalizados, que se realizaban ese tipo de pruebas. Y aunque se encontró que efectivamente el tiempo hacia el resultado era mucho menor en los pacientes a los que se les hacía prueba rápida en comparación con aquellos a los que se enviaba la muestra a un laboratorio central, con una P que era estadísticamente significativa, una diferencia de 51 minutos, se encontró que la diferencia entre la estancia hospitalaria entre el uno y el otro fue de 9 minutos, con una P que no era estadísticamente significativa. Sin embargo, teniendo en cuenta pues esa diferencia en el tiempo, que aunque era pequeña, vemos que fue un estudio que se hizo con una muestra muy grande, alrededor de 20.000 pacientes. Entonces trataron de analizar si esa diferencia en tiempo de estancia tenía algún impacto o se correlacionaba con disminución en los costos de atención. Entonces se trató de estimar o de calcular el costo por pruebas
que se la realizaban a todo el paciente durante la estancia, ya sean rápidas o convencionales, y se encontró que si bien la estrategia de pruebas rápidas era un poco más costosa que la estrategia de laboratorios enviados de laboratorios convencionales, con una diferencia ajustada de 4.7 euros por visita al servicio de urgencias, cuando se trató de calcular la reducción del costo de la atención por el tiempo que se reducía la estancia hospitalaria, que era de 9 minutos, se estimó que había un ahorro global del 3.45 euros por cada paciente que era atendido con esa metodología de pruebas rápidas en el servicio de urgencias. Sin embargo, ellos concluyen que obviamente el tiempo hasta el resultado por sí solo, pues saber rápidamente los resultados no es una intervención que afecte de manera significativa el tiempo de estancia hospitalaria, o por lo menos no lo va a hacer por sí solo, porque se requieren otras cosas precisamente para impactar ese tipo de desenlaces, ¿cierto? Que haya equipo suficiente para la interpretación de las pruebas, que haya un sistema de alerta que permita saber o que le permita enterarse al médico de manera temprana que ya están disponibles los resultados, y también va a depender mucho pues de la patología del paciente o de las necesidades como tal del paciente. Entonces, ya para concluir, entonces traje como esas grandes conclusiones. Lo primero, y es que como médicos de urgencias, lo primero que tenemos que hacer es mejorar o sí, como depurar un poco esa pertinencia al momento de las solicitudes de ayudas diagnósticas. Y aquí es muy importante manejar con algo que es la incertidumbre. Sabemos que eso es algo a lo que nos vamos a encontrar todos los días, pero en nuestro deber, por medio de las herramientas clínicas, hacer la gestión de riesgo y definir qué paciente, por su bajo riesgo de tener un diagnóstico, no va a requerir cierta ayuda diagnóstica, y así de entrada empezamos a depurar y empezamos a optimizar el uso de las mismas, evitando los sobrecostos, evitando el aumento de la estancia en los servicios de urgencias, evitando la congestión de los servicios. Probablemente esa no sea la única intervención, se requieran de otras herramientas, pero puede contribuir en gran medida o por lo menos de una manera significativa a la resolución del problema. Lo otro es que no es necesario repetir todas las ayudas diagnósticas, y eso es algo que uno sí ve de manera repetida o de manera constante en los servicios de urgencias o en las instituciones en las que uno se desenvuelve, y es que el paciente ingresa y de entrada se le solicita nuevamente toda una batería de exámenes, incluso algunos que no estaban indicados desde el principio, o que si están indicados ya los traen de la otra institución y que probablemente no sea necesario repetirla. Ayudas diagnósticas, ecografías, tomografías. Obviamente hay escenarios, hay circunstancias en las que el paciente por su condición clínica va a requerir que se repita una ayuda diagnóstica porque está en condición crítica, porque ha empeorado, porque se necesita tener un control, pero probablemente no sea necesario en todos. Lo otro es que es necesario una historia clínica unificada. En eso sí, digamos que por lo menos aquí en Colombia falta mucho para que se pueda lograr tener un sistema de información global que permita no solo acceder a la historia clínica y a los resultados de los pacientes que se encuentran o que vienen remitidos de otra institución, sino, por ejemplo, del seguimiento ambulatorio de los pacientes, de la consulta externa, y eso podría facilitar muchas veces la toma de decisiones en el servicio de urgencias, o simplemente evitar solicitar ayudas diagnósticas porque el paciente ya las tenga previamente y no sea necesario repetirlas. Obviamente eso tiene muchas limitaciones y tiene muchos bemoles por el hecho, por ejemplo, de la protección de datos, que sabemos que las instituciones que manejan las historias clínicas deben garantizar precisamente esa privacidad y esa confidencialidad, por lo que probablemente pueda ser muy difícil llegar a implementarlo, por lo menos de manera global, en algún momento. Lo otro es que la inteligencia artificial, si bien es una estrategia que, como lo mencioné, se viene incorporando cada vez en más ciencias del conocimiento, probablemente en medicina pueda participar y pueda ayudar a optimizar el tiempo de toma de decisiones, la precisión para el diagnóstico de algunas entidades, pero probablemente eso nunca, o en el mediano o corto plazo, vaya a reemplazar el criterio médico precisamente para la toma de ese tipo de decisiones. Y si bien las pruebas en el punto de atención, la evidencia no es muy consistente en que pueda mejorar de manera significativa el tiempo de estancia hospitalaria, los costos de la atención, en algunas circunstancias en las que uno requiera tomar decisiones de manera rápida, puedan ser una alternativa precisamente para soportar esas decisiones. Y se necesita precisamente ir perfeccionando o ir mejorando las técnicas como se toman ese tipo de ayudas diagnósticas, para evitar los errores que son muy frecuentes con ellas, que a veces hay imprecisiones o hay inexactitudes cuando se comparan, por ejemplo, con las pruebas de laboratorio estándar o pues convencionales. Y eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Quedo abierto
a los comentarios, dudas que tengan al respecto. Omar tiene la mano levantada. Gabriel, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Gabriel, te pregunto, ¿cuál crees que es el rol de nosotros como odontólogos en esta relación de costo-beneficio que nos planteas? ¿Cómo podemos aportar o qué papel jugamos nosotros ahí? Eh, digamos que como la mayoría de los servicios de urgencia se deben como establecer rutas de atención o protocolos o guías de atención, y dentro de esos protocolos uno puede participar de manera activa en la inclusión de esas estrategias, ¿cierto? La creación de alertas en el sistema, la modificación de las alertas que ya existen, pues sugerir obviamente realizar ese tipo de intervenciones o incorporar a nuestra práctica clínica la ayuda de pruebas en el punto de atención, como lo hay en algunos centros asistenciales que nos permitan tomar como esas decisiones de manera más rápida. Obviamente uno debe soportar eso en la evidencia y saber, por ejemplo, qué pruebas están estandarizadas o están validadas, se puedan reproducir de manera pues como confiables o con cierto nivel de confianza, y eso como tratar también de socializarlo con el equipo de trabajo, de discutirlo y de implementarlo, porque finalmente uno también tiene un papel asistencial muy importante, y si uno mismo no cumple con los protocolos o con las guías o con la evidencia, pues ahí sí es complejo. Gabriel, de acuerdo. Yo creo que uno de nuestros plus es impactar sobre esos costos asociados a la no calidad, ¿cierto? Y es de pronto a esos detalles. Quizá lo más fácil cuando uno recibe una remisión es volver a pedirle todo, pero tomarse un tiempo, revisar lo que traen y sacar esa información que es de valor, pues va a poder ayudar probablemente a ahorrar en gastos innecesarios, en evitar tiempos que generan, digamos, una mayor estancia hospitalaria por ayudas diagnósticas o tomas de cultivos que ya traían desde otras instituciones. Creo que nosotros también tenemos una tarea con el grupo de médicos generales, que es tratar de que todos alcancen, en la medida que están en el servicio de urgencias con nosotros, habilidades similares. Entonces, ir haciendo también como ese seguimiento al grupo de trabajo y mirar de pronto de las conductas que ellos toman, eh, cuáles pudieran ser no indicadas, ¿cierto? Que empezar a hacer entonces una reflexión sobre la necesidad, por ejemplo, de cada ayuda de nosotros. Es muy interesante, Gabriel, muchas gracias. Gracias, Omar, por la participación. Kevin tiene la mano levantada. Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Y tal como lo estaba mencionando Omar, yo creo que no debemos caer en esa inercia o en esa secuencia en la que a veces, digamos, muchos colegas, hasta en uno mismo cae, y es que muchas veces ni siquiera confiamos en las ayudas diagnósticas que vienen de otras instituciones. Entonces, básicamente uno escucha o uno dice, hagamos las de aquí, las de la institución, que en esta sí confío. Y lo otro es que muchas veces se hacen estudios en otras instituciones de las cuales proviene el paciente y ni siquiera somos capaces de acercarnos al centro regulador para hacer la solicitud formal de las mismas, sino que también volvemos a repetirlas. Entonces yo creo que eso se va volviendo un ciclo y se va perpetuando ese asunto en el que definitivamente somos culpables también del mismo gasto y de la misma pérdida de capacidad de rendimiento en cuanto a resolver y a ser resolutivo. Sí, completamente de acuerdo, Kevin. Eso es algo también muy importante. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de eso, de revisar la historia clínica, y muchas veces ahí está la información que necesitamos. Probablemente habrán estudios diagnósticos que sí se necesitarán repetir, ¿cierto? Pues la función renal, iones, el paciente que está con trastornos hidroelectrolíticos, pero por ejemplo hay otros como pruebas de VIH, pruebas de hepatitis B, perfil infeccioso, pues habrán cosas que no habrá necesidad de repetirlas porque ya en su momento se hizo. Hemoglobina glicosilada, que es algo que no se tiene que hacer cada ciertos días, sino que es algo que se evalúa cada cierta cantidad de meses. Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta. Otra dificultad, otra limitación que se tiene al respecto, y muchas veces sobre la técnica de las ayudas diagnósticas, y eso más que todo para la toma de imágenes,
en especial las que son operador dependiente, ecografías, ecocardiografías, que uno sí lo ve mucho en el medio y es que se vuelve y se solicita precisamente porque no hay como esa confianza en el reporte de la otra institución o porque no, las imágenes no son de buena calidad, porque no son tomadas con la técnica adecuada y eso también sería como parte de lo que se puede intervenir, ¿cierto? Cómo se están realizando las ayudas diagnósticas, las técnicas que se utilizan son las adecuadas, la interpretación pues sí se hace de la manera correcta. Obviamente es algo más complejo de impactar y de abordar, pero también sería algo que pudiera estar influyendo y contribuyendo a este problema que es la repetición de las ayudas diagnósticas. El doctor Carlos Vallejo tiene la mano levantada. Gabriel, buenos días. ¿Me escuchas ahí? Buenos días, profe. Sí. Bueno, no, muchas gracias por tu presentación. Primero, pues agradecerte por una muy buena exposición. Yo creo que se notó pues la revisión, la profundización que haces en el tema y finalmente pues el dominio del mismo. Yo creo que es un tema muy importante pues no solamente para los administradores, tomadores de decisiones, sino también poniendo la manita en el corazón para nosotros los clínicos, por varias razones que tú expresaste. Pero quisiera, pues, digamos, retomar algunos de los elementos que menciona y que se tocan en relación con cómo nosotros hacemos el ejercicio clínico. Definitivamente la tecnología de aquí en adelante nos va a seguir, digamos, desbordando. Llegarán nuevas ayudas diagnósticas, llegarán nuevos procedimientos para realizar, pero digamos que el ejercicio clínico no ha cambiado en mucho tiempo en función de lo que nosotros realizamos y seguiremos realizando. Nosotros finalmente somos los ordenadores del gas, los clínicos, porque somos finalmente los que finalmente solicitamos y dejamos de solicitar algunos estudios. Y nuestra preparación es la que va a permitir que eso siga funcionando bien o mal. A lo que me refiero es que tenemos que ajustar la estructura de la persona que está realizando el ejercicio clínico para que finalmente esto cambie, porque si no, finalmente vamos a seguir utilizando la misma cantidad o incluso con el advenimiento de nuevas tecnologías, un montón de cantidad de estudios, sea inteligencia artificial, reacción en cadena de polimerasa para estudios diagnósticos. Bueno, en fin. Y a lo que hoy, digamos, con esto que acabo de mencionar, es que, digamos, obviamente uno espera del personal que está arrancando su ejercicio clínico, que acaba de terminar su formación, que hagan, digamos, un uso más amplio o incluso podría tomar el atrevimiento de decir excesivo de algunos estudios que pudieran ser diagnósticos. Pero si nosotros no hacemos un ejercicio de probabilidades, de qué es por lo que viene el paciente y finalmente la condición a la cual yo le estoy apuntando, que pudiera explicar su situación, por lo menos en su visita al servicio de urgencias, pues hombre, yo creo que va a estar y va a seguir perdido. Si nosotros no hacemos un interrogatorio, una historia clínica adecuada, examinamos adecuadamente al paciente y lo que ustedes mencionan de revisar y tomarnos el tiempo de revisar lo que trae el paciente, pues yo creo que vamos a seguir lloviendo sobre mojado. Eso era lo que quería expresar y muchas gracias por su presentación. Gracias, profe, con los comentarios, sí, muy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gabriel, sí, hay una pregunta en el chat, ¿listo? Sí, muchas gracias por la presentación. ¿Existen estudios sobre el papel del segundo nivel o medicina de mediana complejidad en la eficiencia de las ayudas diagnósticas usadas? Pero realmente ese punto exacto sobre el papel de la mediana complejidad no encontré, pero lo que sí se encontraba era, por ejemplo, eso, que los pacientes que llegaban remitidos de menor nivel de complejidad a mayor complejidad, muchas veces simplemente se les repetían todos los estudios diagnósticos, se repetía una gran proporción, que muchas veces no estaban indicados. Es la invitación también como a confiar muchas veces en la mediana complejidad. Obviamente hay procesos que se pueden mejorar en todas las instituciones independientemente de su nivel de complejidad, pero sí
confiar en lo que viene de allá, ¿cierto? En las imágenes, en los resultados y revisar la historia clínica. Muchas veces se pueden encontrar se pueden encontrar cosas que son de ayuda para la toma de decisiones, incluso desde la atención, pues, o desde el primer contacto cuando llega el paciente, y no hay necesidad de repetir o de caer en reprocesos o de postergar la toma de decisiones precisamente esperando las nuevas ayudas diagnósticas. Y también la invitación a que si se va a hacer la remisión o se va a hacer la referencia del paciente, tratar de dar la historia clínica completa, que muchas veces ocurre que llega el paciente y llega con la historia clínica completa, sin imágenes, sin el reporte de ayudas diagnósticas, y que cuando se intenta hacer muchas veces como la solicitud de ellas a través de los diferentes medios del centro de referencia